Seguimos aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Jairo Severino. Tú sabes que hablando de eso del costo político, como aquí los gobiernos o los gobernantes o los funcionarios que hemos tenido piensan mucho en su imagen, en el costo político, en los votos, en la popularidad, piensan en todo eso para tomar decisiones. Y hay decisiones que son impopulares en el momento en que tú las tomas, ¿verdad? Pero después el efecto o el resultado te da la razón. Te da la razón. Y te beneficia. Y te beneficia a ti históricamente. Entonces yo quería conectar esto porque durante el foro nosotros mencionamos a un señor llamado Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, que es el fundador del estado de Singapur. Singapur, un país, un microestado, un micropaís. Hablando del foro económico, vamos a aprovechar esto, el foro económico, el dinero 2025, todo un éxito. ¿Qué pasa? Que ese señor fundó el estado de Singapur. Singapur, que era parte de la federación con Malasia. Malasia, hay que decirlo así, los vomitó, los echó, porque era una partida de pobre. Era una carga para Malasia. Pero Lee Kuan Yew dijo, bueno, ok, está bien, no hay problema, vamos a trabajar entonces. Pero pues agarró su paisito, un paisito que tiene 700 kilómetros y pico. O sea, cabe con más de 60 veces dentro de nuestro país. O sea, cabe más de 60 veces, 62, 63 veces dentro de República Dominicana. ¿Y qué aprovecharon ellos? Lee Kuan Yew, que duró 31 años, parecía un poco a Trujillo. Sí, era un gobierno eso sí. No era un gobierno democrático, un gobierno autoritario. Una democracia dirigida, como dicen. Sí. Autoritario. Impuso reglas por la circunstancia, claro. Yo quiero un poco guardar la distancia. Y hoy Singapur es una de las economías más prósperas del mundo, con un PIB per cápita que supera los $90,000 por persona. Aquí estamos en cuánto? ¿En cuánto? ¿12,000, 13,000? Ha bajado. Entonces, no, pero para que tú veas. Para que tú veas, sí. O sea, tú tomas decisiones en un momento que parecen duras. En Singapur se aplicó el ahorro obligatorio en el año 1955, cuando todavía ni siquiera era un país independiente. El ahorro obligatorio de la gente, o sea, todo el que trabaja, lo que existe aquí en Seguridad Social. Tenía que ahorrar dinero. Ahí hay que ahorrar dinero con tres objetivos: vivienda, salud y retiro. Usted puede... el dinero no me alcanza como quiera. No, bien, exactamente. Es que hay una deducción por ley. Bien. Entonces, ese señor Lee Kuan Yew asumió un costo político en ese momento. Fuerte, lo criticaron, le dijeron de todo. Y todo el mundo sabía que era un dictador. Pero hay cosas, y no estoy pidiendo dictadura tampoco aquí. Aquí lo que necesita es la dictadura de la ley, porque el contexto es diferente. Lo que pasa con Lee Kuan Yew, que era un gobierno dictatorial, es verdad. Lo que pasa es que las acciones que tomó eran acciones que bien en principio eran irritantes para la población, pero eran acciones que estaban dirigidas a beneficiar a la población, Jairo. A levantar ese país. Los gobernantes tienen que entender que ellos no llegan al gobierno para complacer al pueblo. No. Usted llega al gobierno para tomar las decisiones que les convienen al pueblo. Exactamente. No para complacer al pueblo, porque si es para complacer al pueblo, entonces ¿qué gobierna el pueblo? Si el pueblo es el que va a decidir, pues entonces ¿qué gobierna el pueblo? No, el pueblo no tiene que decidir la administración del Estado. El pueblo decide quién lo gobierna. Ahora, ese que gobierna al pueblo, lo que hace es decidir por y para el pueblo, pero no lo que el pueblo le pide, sino lo que ese gobernante entiende que el pueblo necesita. Es como cuando usted cría a sus hijos. Usted toma medidas con sus hijos que a sus hijos no necesariamente le agradan. En el momento no, claro que el hijo suyo se pone guapo porque usted le prohíbe tal cosa, porque usted le prohíbe aquello, porque usted está decidiendo por el bienestar de él. No me pase la 9 noche a la calle. Pero lo que usted está decidiendo no es lo que él quiere. Usted lo que está decidiendo es lo que a él le conviene. Yo estoy decidiendo lo que a mi hijo le conviene, aun cuando a mi hijo no le agrada. Pero yo sé que a él le conviene eso. Después. Eso es lo que hacen los gobernantes con los pueblos. Entonces cuando me dicen que la voz del pueblo, la voz de Dios, no es mentira del diablo eso.
Los pueblos se equivocan. Los pueblos se equivocan y mal equivocados. Entonces, no, usted no está para complacer al pueblo. Equivocado. Usted no está para hacer lo que diga el pueblo. Usted está para hacer lo que le conviene al pueblo, aun cuando en ese momento el pueblo no esté de acuerdo. Esos son los líderes reales. Nosotros tenemos actualmente un gobernante que se deja seducir mucho por el pueblo, por la opinión pública. ¿No? Es un problema. Usted no está para dejarse seducir de la opinión pública. Usted está para decidir sobre lo que le conviene a la población que genera opinión pública, ya sea a favor o en contra. Porque no lo que es correcto no siempre le gusta a todo el mundo. No. Entonces, y lo que es correcto no siempre es conveniente en el momento. Sí. Muchas veces la conveniencia viene posteriormente. Sí. Pero para eso que son los líderes políticos. Bueno, pero tiene que llegar alguien que asuma esa responsabilidad y que actúe de manera tal que cuando lo haga, piense en que es después que la historia lo absorberá, como dicen. O sea, es la historia la que te va a dar la razón después. En ese momento podemos mal criticarlo, señores. Y te voy a poner un ejemplo aquí que yo sé que quizá no te agrada mucho. Pero yo quiero hacer un paralelismo entendiendo la situación que tenía El Salvador hace ¿cuántos años? Hace 4 o 5 años. El Salvador tiene un presidente que es macana, tiene la carita dócil, porque tiene la carita y habla con una chulería, pero está tomando decisiones que resultaron ser verdaderamente chocantes. Hoy día El Salvador está recibiendo más turismo, más inversión, tiene más paz social y tranquilidad, más seguridad. Claro que para eso ha tenido posiblemente que ser autoritario. Sacrificar otras cosas. Sin embargo, ¿qué ha pasado con la población? Que la población ha aceptado ese sacrificio de ciertas libertades porque lo que tenía era peor. Porque lo que tenía era peor. Entonces, cuando tú tienes un mal grande, tú aceptas un mal menor con tal de reducir ese mal grande. Exactamente. Lamentablemente es así. Y eso ha pasado con El Salvador. Sí. Pero tiene también otras cosas que son decisiones de Estado. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos poner un ejemplo en materia de infraestructura. Exactamente. Que fue el caso de Leonel Fernández con el metro de Santo Domingo. Cuando se inició el metro. Es cierto. En el año 2004, 2005. Sí. La gente estaba... Oye, me había una parte de la población que se oponía a eso y que entendía que eso no era negativo. Y una cantidad de profesionales destacados que luego tuvieron que tragarse la lengua. Los túneles elevados también. Que criticaron eso brutalmente. Ahora, ¿qué pasó ahí? Que el gobierno, el presidente de entonces, parece que tuvo visión y dijo, no, que yo sé que esto es lo que le conviene al país. Ya. Esto se va a hacer porque le conviene al país. Luego entonces veremos. Y asumió el costo político, asumió las críticas, asumió la oposición, asumió todo eso. Dijo, pero como quiera se va a hacer. Y hoy día, imagínate. Y hoy día ahora, imagínate la capital. Hoy día entonces lo elogiamos. Hoy no te puedes imaginar la capital, ni en otras partes del país sin esas obras. Entonces, ese tipo de elementos son los que caracterizan a un líder en determinadas circunstancias. No en un aspecto específico, sino en todos los aspectos. Exactamente. Hay que tomar decisiones que no siempre el pueblo las quiere, pero que le convienen al pueblo. Entonces, una profilaxis de la nómina pública para hacer del Estado o del gobierno un ente más eficiente tiene un costo político, pero hay que asumirlo. Pero mira la cosa, aquí existe un Ministerio de Administración Pública que debería ser responsable de eso, pero tampoco, como es un ministerio que posiblemente su capacidad de fiscalización no es la mejor, porque si la tuviera no pasara lo que está pasando, tampoco quiere asumir porque lo que haga el ministerio tiene una relación directa con el presidente de la República. Y no es que la parte de la nómina sea la carga más pesada, porque en el Estado hay otras vías por donde se dispendia dinero que posiblemente sea mayor la cantidad. Porque no podemos decir que hay eliminación de la corrupción. La corrupción es algo, la corrupción administrativa, la adjudicación de contratos, la sobrevaluación de obra, eso es difícil de... Pero si se va corrigiendo un chin aquí, otro chin aquí, otro chin aquí, otro chin aquí, no todo, sino un chin, de chin a chin, se llega mucho. Exactamente, poco a poco. Entonces, bueno, ojalá entonces llegue el momento en el que quienes gestionen el Estado asuman el control real y la responsabilidad que le hemos dado encima para que actúen como debe ser. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poco del Foro Económico del Dinero
que se desarrolló recientemente. Así es.